y que tiene como una jerarquía de quien, a medida que va respondiendo, si uno responde a determinado usuario, uno queda un poco más a la derecha del usuario que respondió. Pero también hay una opción en el sistema para verificar a quién se le respondió. Vimos también la opción de glosario, inclusive dentro de la tarea teníamos que incluir 2 términos nuevos. Sí, señor. Y mm, creo que hasta ahí. Las tareas. Sí, las tareas las vimos, la que es un texto en línea y la que es un archivo. Ah, las tareas, sí, señor. Tareas que podíamos colocarle al estudiante para que nos subiera un texto y la de archivo, pues para que suba un archivo, podría delimitarse qué tipo de archivo. Dentro de eso se puede programar el tiempo que se les da para que lo entreguen. También se les puede dar un tiempo adicional, que es después del cierre, se les puede dar un tiempo adicional, pero entonces el sistema ya no reporta que entregó la tarea tarde. Si no queremos dar ese tiempo, pues se le dejan las mismas horas o se inhabilita ese tiempo adicional y no podrían subir ninguna actividad después de ese horario. Ahí se puede limitar el número de archivos que pueden subir. Eh, el peso, pues también lo podemos delimitar, pero ya por defecto vienen 30 megas. Sí, eh, señor. es el recomendable. Perfecto, profe José Isidro, muy bien. Entonces ya hoy demos inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a ver bancos de preguntas. Entonces hoy voy a trabajar en esta aula, una aula que yo tengo aquí sin nada, como la mayoría de las aulas que deben tener ustedes. Y quiero que vean aquí en el bloque administración, hay algo que nos dice banco de preguntas. Perdón. Hacemos clic ahí, entonces nos muestran unas opciones. ¿Cuáles son? Preguntas, categorías, importar y exportar. Entonces, lo primero que voy a hacer el día de hoy es crear una categoría. Entonces me voy a categorías y aquí al final me aparece categoría padre y lo voy a dejar por defecto en curso y que ustedes tengan. Y le voy a colocar una categoría para hoy. Un banco de preguntas es como un taleguito, como una bolsa de preguntas. Y las categorías son como carpetas donde yo agrupo esas preguntas. Entonces, digamos, a esta categoría la voy a llamar, mmm, no sé, eh, curso octubre, un ejemplo, ¿sí? Se le pueden decir parcial uno o las agrupan por tema. Voy a llamar así, curso octubre, y le voy a decir añadir categoría. Entonces ya me va a aparecer por acá. En curso semilla, que es como se llama esta aula, yo tengo una categoría que se llama curso octubre. Entre paréntesis me aparece el número 0. ¿Esto qué significa? Que tengo 0 preguntas creadas en esa carpetica, en esa categoría. No he creado nada porque hasta ahora arrancamos. Entonces, quiero que ahora ustedes en cada una de sus aulas creen una categoría, como la quieran nombrar. Recuerden, en cada una de sus aulas, bloque de administración, banco de preguntas, categorías. Perdón, no veo dónde está administración. Tiene que ser en su aula, profe. No en el aula de octubre, sino en su propia aula, en la que tiene permisos. Sí, y entonces, ¿dónde dice administración? Bueno, entonces, Ve, digamos, me voy a ir acá a mi aula para ve, que vea, profe ve, María. ya vuelvo a su aula. Listo, ¿dónde está? Ujú. Entonces, tiene que estar aquí a la derecha. Perdón, corro esto para acá. Aquí a la derecha, yo tengo un bloque de administración. ¿Sí? Es en el aula sobre la que tenemos permisos. Si no le aparece aquí el bloque de administración, puede ser que está acoplado. Entonces, probablemente está así. Voy a acoplar. Entonces, aunque no aparezca, no quiere decir que no esté. Está aquí a la izquierda, ¿sí? Entonces, Ah, aquí me aparece en la barra lateral.
Uy, Entonces, si no lo quiero tener acá, yo llego y lo desacoplo. Hago clic acá en desacoplar. sigo sin encontrarlo, pero voy a seguir intentando. Profe, está en su aula y Sí, en su aula ve el botón activar edición, ¿cierto? sí, Ah, ok, entonces sí está en su aula. sí. No lo ve aquí al final de su aula, por el costado derecho, ¿no dice administración? Entonces, aquí de pronto esto también está ocultar bloques o mostrar bloques. ¿Le aparece así la pantalla completa Espérenme un instantico, ¿dónde están lo de los bloques? Ah, ya. Ujú. en la parte superior derecha? Sí, sí. Dígale mostrar Mostrar bloques. bloques. Sí. Y al final tiene que aparecer al costado Ah, derecho. ahora sí, ahora sí. Listo. ¿Listo? Sí, estaban ocultos los bloques. Sí, y entonces ahí busco banco de preguntas. Banco de preguntas, categorías. Ay, Dios mío. Banco de preguntas. Pero no me abre categorías. Banco de preguntas. Ah, Hago primero clic en banco de preguntas y luego en categorías. En categorías voy a crear una categoría. Entonces, aquí al final, entonces categoría padre tiene que ser en curso, por defecto. Por defecto. Y en nombre le colocamos el nombre de la categoría que ustedes le quieran manejar. Recuerden que es como una carpeta para que nos sirva para agrupar las preguntas que vamos a crear. ay, Esto sí, Dios. Creo que sí, me voy a retirar como la vez pasada porque no logró. Espéreme discúlpeme, no los voy a atrasar a todos. Yo voy a seguir intentando y cuando lo logre ya será un logro. Porque es que lo único que veo es su pantalla y no logro volver a la mía. No sé por qué. está viendo mi pantalla porque tiene abierto el Cisco, ¿sí? Pero entonces dígale Alt Tab con el teclado, la tecla Alt más la tecla Tab para que Sí. pueda cambiar de Ah, ya, de creo que. aplicación. Ujú. Ay, Dios, y se me perdió otra vez. La aplicación, completar bloques, y se me vuelve a perder administración, que ya lo había encontrado. Completar. Tiene que estar administración, banco de preguntas, categorías. Profe, siga tranquilo porque es imposible que yo continúe al tiempo que todos. Al principio lo podía hacer, pero ya no. Bueno, profe, igual pues yo dejo la clase grabada, Sí, me toca como así, siempre. que luego me disculpen a todos, pero no soy capaz, no vuelvo a tener, desactivar bloques, o sea, no me aparece administración por ningún lado. Me había aparecido En y su aula, profe. sí, estoy en mi, Regreso en su aula. Recuerde que debe estar mostrando bloques en la parte superior derecha para que aparezcan aquí al final. Y aquí le aparece administración, costado inferior derecho, una vez que le haya dicho mostrar bloques. lo he hecho 3 veces y no me aparece, así que gracias, profesor, por su paciencia, pero no lo Bueno, logro. Ujú. bueno, profe, qué pena. Igual pues yo dejo la clase grabada. Listo. ¿Qué pasa si uno no pasa esto? Pues me rajan, pero no más, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? No, no pasa nada más. Listo, gracias. Bueno, Entonces, profe. ya Pero asumo las igual es para que no consecuencias. desista. Yo dejo la clase grabada para que continúe y pueda hacer los ejercicios. Están los cuestionarios, están los Debería funcionar. O videotutoriales. sea, si yo tengo activar edición, si tengo mostrar bloques, si tengo todo, debería funcionar. Sí, Y no Profe, funciona. si me permites. Sí, sí. gracias. Profe, María, ¿cómo estás? Yo soy Sí, Antonia Buches. muy Profe, frustrada, no gracias. te preocupes, mira, primero que nada, o sea, o sea, igual esto es difícil para todos, pero yo te aconsejo que respires, digamos, yo siento, ¿no, profe? Y me permites rapidito,
que igual de pronto nos van a tener, digamos, como revisados estos cursos que los pases. Pero entiendo que si tú respondes los cuestionarios, vas a las actividades que hay en cada unidad, puedes pasar el curso, ¿verdad, profe Diego? Es una parte, porque una parte es generar las 2 primeras unidades de su aula. Claro, con las actividades que tú nos muestras ahí al Ujú. final. Entonces, como ver las grabaciones y tratar de hacerlo tranquila en otro momento. De pronto aquí hay presión. Pero, Gracias. profe, Es que ahora, solo quisiera que si yo digo muéstreme bloques, me mostrara administración. Con eso ya me sentiría tranquila y no me las muestra. Entonces yo digo, profe si no puedo pasar de ahí, ¿qué hago? Pero te agradezco inmensamente lo que me estás diciendo. María, ahí te dejo mi número también por si alguna cosa Ay, qué te puedo belleza. ayudar. Bueno, Bueno, gracias, muy gentil. bueno, profe. Un abrazo. Gracias, muy amable. Continúen. Bueno, profe, voy a continuar. ¿Los demás cómo van? Venga, yo hice una pregunta. Sí, señor. ¿Eso después dónde sale? ¿Las categorías? Estoy en mi proyecto, puse categorías Y creo una categoría. y creé una categoría. Esa no las ve, sino solo usted como docente, profe. Esa es para agruparlas, le sirve para agrupar las preguntas. Vale, listo. O sea, lo último que vamos a hacer el día de hoy es el cuestionario. Primero vamos a crear categorías para agrupar las preguntas, después creamos preguntas y por último sí creamos el cuestionario. Gracias. Listo, profe. Entonces, Categoría, ¿cierto? Sí. Ahí en la descripción que le pongo a mi profe. perdón, profe. Entonces, vamos aquí en administración, Sí, banco de preguntas ya, y después selecciono categorías. ya. Entonces, voy a borrar esta que yo tenía por acá para volverlo a hacer. Eh, yo tenía aquí curso octubre, la voy a borrar un momento. Y voy a crearla acá. Entonces, me dice por defecto en curso semilla o en el curso que ustedes tengan. Entonces le voy a colocar acá curso Java octubre. ¿Ese curso a qué hace referencia? ¿A lo que yo estoy dictando? Sí, sí, puede ser por parcial, lo pueden agrupar por parcial, por temas, por unidades. Entonces yo lo voy a colocar, por ejemplo, así, curso Java octubre o otra categoría podría ser, por ejemplo, de qué hacemos preguntas, películas. Por ejemplo, yo Hacemos, trabajo con danza, entonces voy a poner aparte folclore, aparte contemporánea, lo que sea. ¿Sí? sí, Hacerlo así. sí. Ok. Para agruparlas. Esto nos sirve es para agruparlas. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar acá nombre de películas. ¿Sí? Entonces, añado la categoría. Ah, no le pongo nada más ahí. No, nada más. Entonces, Ah, listo. yo veo que aquí arriba me aparece por defecto en curso semilla y aquí abajo me aparece la categoría que acabé de crear, que se llama, para mi ejemplo, películas. Entre paréntesis me aparece el número de preguntas que tengo asociadas en esa carpetica. Me aparece 0. ¿Por qué? Porque pues, yo no he creado nada, hasta ahora estoy empezando. Entonces, una vez que ya hayamos creado nuestra categoría, por ejemplo, en este caso películas, ahora sí voy a crear las preguntas. Entonces, aquí mismo, en banco de preguntas, ya no voy a seleccionar categorías, sino selecciono preguntas. Hago clic acá en preguntas y entonces lo primero que hago es seleccionar la categoría donde voy a crear esa pregunta. Entonces yo le digo películas, ¿sí? Digo, quiero que vaya en películas. Entonces aquí me aparece la cantidad de preguntas que he creado acá, que es ninguna. Y le digo, crear una nueva pregunta. Nuestro primer tipo de pregunta que vamos a ver el día de hoy es opción múltiple. Entonces, seleccionamos opción múltiple y le digo agregar. Entonces, la categoría me aparece acá películas, yo no toco nada, me dice el nombre de la pregunta. Entonces, no sé, por ejemplo, qué película, una que todos conozcan, El Padrino, ¿sí? ¿La conocen? Sí, profe. Y enunciado de la película. No sé, ¿cuál es el protagonista? Ay, yo me perdí ahí.
No, entonces apenas, ahorita creamos otra. Entonces, nombre de la pregunta, El Padrino. ¿Cuál es el protagonista de la película El Padrino? ¿Listo? ¿Cuál es o quién es? Entonces, me aparece después puntuación por defecto. Me aparece 1. No lo voy a tocar. Dejo eso así. No toco nada. Retroalimentación general. No toco nada. Me dice una o varias respuestas. Por defecto el sistema me dice solo una respuesta. Lo voy a dejar así. Barajar respuestas. Sí, entonces esto significa que en cada intento que se haga, él me va a tomar las respuestas en un orden aleatorio. Yo le dejo así. Enumerar las respuestas, las elecciones A, B, C, sí, dejémoslo así, por defecto. Entonces, elección 1. Entonces preguntamos que quién era el protagonista. Entonces, por ejemplo, yo escribo la respuesta correcta, Marlon Brando. Y le asignamos, entonces me dice calificación. Entonces, como yo sé que esta es la correcta, le voy a decir 100%. Siguiente respuesta, elección 2. Entonces, estas son las respuestas incorrectas. Entonces, por ejemplo, aunque creo que no es Marlon Brando o es Al Pacino, yo no me acuerdo cuál es el protagonista. No, espérate, entonces, ¿qué película vi yo? Sí, pero Al- digamos que es, bueno, entonces dejemos Al Pacino, Bueno, lo que pasa es que Marlon Brando sí actúa ahí, pero el protagonista pero sí. el protagonista es Al Pacino, ¿cierto? De hecho, Robert De Niro también No, actúa. no, Marlon Brando es el El padrino es protagonista. Marlon Brando. Bueno, Marlon Sí, Brando es el protagonista. si bueno, Marlon entonces Brando y Al Marlon Pacino Brando. es el segundo. Al Pacino participó en la tercera serie, la segunda y tercera. En todas, Al Pacino es el que se toma después la familia. Ah, Entonces, elección 2, alguien que no tenga relación. Tom Cruise. Tom Cruise, eso. Calificación, lo voy a dejar ninguno. Este está incorrecto. Elección 3, colocamos otro. ¿Qué otro hay? Brad Pitt, no sé. Tom Hanks, sí, Brad Pitt. Elección 4, pongámosle a la profe, Brad Pitt. ¿No? Entonces, el único es la respuesta que esté correcta, es la única que le voy a colocar una calificación de 100%. Al resto, le voy a dejar ninguno. ¿Sí? Ujú. Y al final, simplemente le digo guardar cambios. Entonces, ya aquí al final me aparece el nombre de mi pregunta, me aparece en la pregunta, el padrino, me aparecen algunos iconos. Este es el de editar, todavía no lo vamos a ver, duplicar, vista previa y eliminar. Esto sí la quisiera borrar. Entonces, yo aquí en esta lupita, vista previa, si hago clic, yo puedo ver cómo quedó configurada mi pregunta. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el protagonista de la película del padrino? Y me aparecen las opciones. Yo puedo llenarla, por ejemplo, escojo esta y le digo enviar todo y terminar. Y me dice, no, está incorrecta. Yo le digo, comenzar de nuevo. Y digamos, le digo, rellene con las respuestas correctas. Y me dice, es Marlon Brando. Entonces, ya me acuerdo que es Marlon Brando. Entonces lo cierro. Y esto es solo para ver cómo quedó mi pregunta. Yo la podría editar. Entonces, si le hago clic, entonces vuelvo otra vez acá. Si, digamos, cometí un error en la redacción o escogí la que no era, digamos, era Tom Cruise, yo vengo y la selecciono, ¿sí? Entonces, es para eso. Después le digo acá guardar cambios y me vuelve a aparecer mi pregunta. Sí, es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Entonces, quiero que cada uno cree una pregunta de opción múltiple. Recuerden primero seleccionar la categoría. Entonces, la categoría, la que acabamos de crear. Se le da eso y de una vez crear nueva pregunta y ya. Sí, seleccionas la categoría y le dices crear una nueva pregunta, seleccionas opción múltiple, acá, opción múltiple y agregar.
para no decir nada. A mí se me olvidó, profe, dónde es que le pongo la calificación. Listo, profe. Entonces, ayúdame a crear una, profe Sonia. Entonces, Sí, aquí. Ayúdame a crear una aquí en películas. listo. Entonces, Entonces, selecciona crear primero la categoría, ¿cierto? sí, ya la tienes ahí. ¿Ahora qué hago? Crear una nueva pregunta. Sí, señora. Opción múltiple. Selecciona opción múltiple. Ah, claro, no, es que yo me fui por calculada opción múltiple. Mal. Pero continuemos. Bueno, agregar. Ahora entiendo. Película, nombre de la pregunta. ¿Cuál es la película? Ah, no, espérate. ¿Qué película? ¿Cómo se llama la película? La última película de... Ay, ¿qué digo? No sé, no se me ocurre. ¿Cuál es el protagonista? Otra vez, porque no supe. ¿Cuál es el protagonista de Náufrago? Ya. Entonces, digamos aquí, náufrago es el nombre que le damos de referencia para acordarnos. Ok. Y acá, ¿Quién es el protagonista de la película Náufrago? Ah, es ahí. listo. Sigue, profe. Ahora sí, creo que bajas. Ujú. Bajas ya. Elección 1, entonces. Sí, señora. Ahí pones, no sé, Jorge Velosa. Listo. Steven Spielberg. Ah, bueno, mentira, espérate. Bueno, sí, bajas, creo. No me acuerdo. Sí, A ver, vamos bien. elección 2, Sí, señora. Steven Spielberg. Qué pequeña diferencia entre Jorge Velosa y Steven Spielberg. Pero bueno. Total, profesora. Tarde, total. Ah, uno que se Aquí la la estoy supo. escuchando. Hola, Diego. Buena tarde a Hola, todos profe ustedes. Luis, ¿cómo está? Gracias. Muy bien, Elección gracias, Diego. 3, elección 3, Tom Hanks. Entonces creo que a esa le pones calificación 100. Sí, señora. Muy bien. Ah, esa era la cosa. Y ya, no quiero poner más. Ah, no más. Listo. Con solo tres. Espérate, ¿bajamos? Sí, vamos a poner 3. Listo. Y, ay, no me acuerdo de más. Diego, esta es la categoría que yo quería aprender para lo de los parciales. Me fue muy efectiva el semestre pasado, pero fue con la ayuda de la ingeniera Marcela en esta Marcela. ocasión. Y por eso traté de tomar el curso para yo, digamos, ya grabarme, como se dice, este proceso, Diego, y muy agradecido. Aquí estoy súper atento. Ah, Diego, bueno, profe Luis. tomando atenta nota, gracias. Bueno, profe Luis, muchas gracias. Profe Sonia, entonces lo último que hacemos es guardar cambios. No más. Bueno. Listo, profe. Entonces, nuestra pregunta ya quedó acá. Náufrago. Si le doy clic en la lupa, yo puedo ver cómo me quedó mi pregunta. Puedo ver si, digamos, quedó bien. Entonces le digo, relléneme con las correctas. Me dice Tom Hanks. Sí, esa es. Muy bien. Cierro acá. Y ya tengo mi pregunta. Entonces ya tengo en este momento 2 preguntas de mi categoría películas. Y ahí se vuelve Diego luego a crear una pregunta y ya va la tercera, ¿cierto? Crear Sí, una. señor. Exacto, sí. Vale. Entonces, ahora digamos, vamos a crear otra categoría. Entonces, si voy a crear otra categoría, me voy aquí
a categorías. Y aquí al final, entonces me dice categoría padre. Entonces yo le dejo en que sea el top. Que sea top para el curso. Y el nombre le voy a decir, por ejemplo, vimos películas, entonces ahora veamos series de televisión. Que eso todos sabemos. Y le digo añadir categoría. Entonces ya tengo dos categorías. Tengo la categoría películas y la categoría series. Ya listo. El número de preguntas me aparece entre paréntesis. Para la categoría películas, que es la que ya trabajamos, tengo 2. Para la categoría series de televisión, que es la que acabo de agregar, tengo 0. No he creado nada. Entonces voy a crear ahora una nueva pregunta. Entonces regreso aquí a mi banco de preguntas y me voy a preguntas. Bueno, entonces digamos, perdón, vamos a crear una pregunta en series de televisión. Creemos una nueva pregunta y voy a crearla de opción múltiple. Y le doy clic en agregar. Entonces, ¿quién me ayuda? Profe Luis Montoya, ayúdenme con una pregunta que Sí, sea de eso estoy múltiple pensando. respuesta. Sí, con una serie bien ochentera. Espera y verá, le tengo aquí el dato, Diego. Por Pero que ejemplo, sea de múltiple respuesta, que tengamos aunque sea 2 respuestas. sí, de múltiple respuesta. Sí, Espérame y verá. Sí, porque la anterior era de única respuesta. sí, señor. Aquí vamos a ver este cambio. Bueno, ayúdeme a depurar entonces, listo. A ver, una vez que estaba pensando en series como Lazos Familiares, Alf, Alf, Giver. Entonces, pero estaba Alf, pensando inmediatamente, sí, Alf. listo. Sí, ¿Y cuál es sí. la Entonces, no, personajes de la serie? sí, exacto, sí. Personajes, mencione dos, dos personajes de la serie. Sí, Listo. listo. Entonces aquí lo tengo, espera y verá. Entonces sería, Entonces, ¿aquí qué cambia? sí, ¿Una o varias respuestas? Yo lo tenía por defecto acá, solo una respuesta. Aquí es lo que vamos a cambiar. Y le decimos, se permiten varias respuestas. ya. Listo. Entonces, elección 1. Elección uno. Entonces aquí serían grupos, sería Diego, aquí se colocan dos respuestas, pero solo una única pareja de ellas es la correcta, ¿no? Vamos a colocar 4 respuestas. De las 4 vamos a colocar 2 que estén bien y 2 Ah, que estén mal. listo. Entonces, a ver, dos que esté. Andrea Winnie, o ¿no? más. Andrea, Andrea. sí, que era la hija de la casa, como la muchacha. Sí. Era la hija, no, sí, Andrea. En otro vamos a colocar Max, que era el papá de la familia. Listo. Y ahora 2 que no estén bien. Dos que no estén. El investigador, por ejemplo, coloquemos así el investigador. El investigador. Y otra incorrecta. Y otra incorrecta que sería, ya le voy a decir quién aquí que sería. No, espéreme, verá, Diego, un De momentico. otra serie. Cualquiera. Sí, exacto, no sé. El mayordomo. Sí, podría ser. No, Benji Griego. No, el que no sea, perdón. No. Yo le Sí, ayudo. un mayordomo, Jon sí. Snow. Jon Exacto, Snow de exacto, sí. Game of Thrones. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí cómo va la calificación. Ahorita recuerdan que le colocamos al que estaba correcto, le colocamos el 100%. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profe Luis? Ahora le 50. vamos a asignar 50 a Ah, Andrea, sí, 50 a Max. exacto. Y cero a los otros. Ok, listo.
Ya. Entonces le digo al final guardar cambios. Ready, ¿cómo queda? Perfecto. Entonces, mi pregunta que se llama ALF, voy aquí a la lupa para ver cómo se ve. ¿Cómo se habla? Ajá, siempre ir a la lupa, siempre. Sí, para verificar que nos haya quedado bien. Entonces me dice, menciones personajes de la serie Alpha. Bueno, me faltan 2 puntos. Entonces aquí me dice, mire lo que cambia la instrucción, seleccione una o más. Entonces aquí al estudiante le está diciendo una o más. Entonces, si yo selecciono acá, yo puedo seleccionar hasta todas. Ajá. Espera. ¿Sí? Entonces el profe me dice que es Andrea y Max. Max. Ajá. Esto, y si yo le digo así, enviar y hoy terminar, me va a decir que está correcto. Exacto, mire, sí, exacto. Ujú. Pero entonces lo va a decir comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos por ahí un estudiante que es medio pilo y llega y nos coloca esto? A ver. Enviar y terminar. ¿El sistema qué hace? ¿Qué calificación le dimos a Jon Snow? 0, Al investigador. 0. 0 más 0, 0. Ajá. Más, ¿cuánto le dimos a Max? 5. Entonces sería 0.5. Ajá. Ah. Y Andrea, 0.5. Entonces tendríamos 0.5 y 0.5, 1. Más 0 y 0, 1. Entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? ¿Qué se hace ahí? Tendríamos que colocarle a estas respuestas que están incorrectas una calificación negativa. ¿Sí? Para que si esta sea menos 0.5 más 0.5, entonces se cancela, queda en 0. Tendría que contestar bien para sacar el punto, o si no, lo pierde. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos acá al piñón, aquí al engranaje, editar, digo editar. ¿Ese es editar ajustes? Sí, señor, editar ajustes de la pregunta. Y voy a seleccionar acá, entonces, está Andrea el 50, Max el 50. El investigador le vamos a colocar entonces una calificación negativa de 50. Y a Jon Snow vamos a colocarle una calificación también negativa de menos 50. Entonces están esos porcentajes de 33 si son 3 preguntas, ¿sí? 25 si son 4. Entonces, ya ahí yo le iría a guardar cambios. Entonces, ya acá únicamente si el estudiante contesta bien como es, va a sacar su punto. Si no, si coloca, por ejemplo, Andrea y Jon Snow, él va a colocar, él le va a coger 0.5 de acá, menos 0.5 de acá, le va a valer 0. Ah, ok. Ok, sí. ¿Listo? Pero no le vale al menos el 0.5 de la que tuvo bien. No, ahí sí lo obliga a que tenga las dos, bien. Y si tiene las dos mal, le restaría un punto a la total. Sí, pero no se lo resta. O sea, lo coloca y no lo deja subir de 0 esta pregunta. Ah, perfecto. ¿Listos? Hagan entonces así en el banco de ustedes una pregunta de selección múltiple, pero con múltiple respuesta. Pueden ser que sean 2 respuestas buenas nada más. Profe, una pregunta. Yo me quedé bueno, se permite varias respuestas. Ahí donde dice barajar respuestas y numerar las elecciones, ¿tocamos o no? No. Dejémosle barajar respuestas que sí las baraje. Ajá. Porque eso le aumenta la dificultad. Y ya el otro creo que es que lo numera ABC o 1, 2, 3, 4. No, dejémoslo por defecto ABC. Ok. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta aunque yo voy atrasada? Sí, claro, profe, cuénteme. Yo tengo preguntas ya hechas, pero quiero mirarlas y yo no encuentro la lupa por ningún lado. Tengo una categoría, por ejemplo, que se llama aportes. Mi curso que yo dicto son sociedades y yo ya tengo unas preguntas. Entonces tengo aportes, tengo varias ¿Ya las categorías. tiene creadas ahí en el aula? Sí, porque yo he venido trabajando de a poquitos, pero a mi ritmo. Mi ritmo es demasiado lento, porque Profe, yo no puedo, dígame, compártame su pantalla. ahora voy a tratar de compartir mi pantalla. Ya dejé de compartir la mía. Entonces, si quiere, compártame su pantalla y las miramos así rápidamente. Un instantico a ver si logro compartir.
Lo estoy viendo a usted. No sé si estoy compartiendo lo que es o no. Está cargando. Está Yes. cargando. Entonces, espérenme, profe, ahí está cargando. No sé si la está viendo o no. No, está todo en gris. ¿Está todo en gris? Ay, Diosito. Eso, cuando tomé el curso de Cisco, quien lo dictaba también quedaba todo en gris. Y no sé cómo lo quitaban, no sé cómo quitarlo. Profe, cuando le dijo compartir Solo, pantalla 1 o solo una aplicación. solo compartir, le dije, vamos a volver a ver. No, pues compártalo y dígale toda la pantalla 1 para que le comparta todo lo que usted está viendo. Sí, Porque si no, comparte por aplicaciones. no sé de qué me está hablando, pero no sé qué hacer ahí. No sé cómo volver a no compartirla. Cerrar ventana. Dígale compartir. Sí, Entonces ahí después le va a preguntar, se le aparece compartir contenido. quién sabe que ¿Sí? le puse cualquier otra cosa. No, ya me perdí porque ya no lo estoy viendo a usted. Siquiera, un momentico, Cisco. No, estoy haciendo lo que no es para volver. Yo estoy ahí en mi pantalla, pero no sé, ahora ya no sé volver a la suya. No, pero si está en la suya, dígale compartir. Déjeme, comparta tu pantalla y yo miro qué está pasando. No me deja ver esa opción. No sé por qué. Nueva pantalla, cerrar ventana, no. No, ni siquiera puedo hacer eso. Ya le compartí antes y ya no sé cómo ni siquiera volver a la suya. Dice que estoy compartiendo Cisco Webex. Detengo la compartir. Sí, deténgalo y vuélvalo a compartir. Ahí, exacto. Y entonces vuelvo a usted Y y dígale vuelvo compartir. Y entonces compartir. le aparece un diálogo que dice compartir contenido. ¿Cierto? No, no me aparece compartir y entonces yo comparto. Y Ya, ahora sí, quieta. Ya ahora sí puedo ver. Entonces estoy viendo. Sí, ya se ve. Sí, ya. Entonces dice examen 1, sí, en aportes tiene 1, en categoría 1 tiene 6. Ahí ya exacto. tiene unas preguntas. Dice pregunta segundo corte 6. Sí. En Listo, profe. liquidación no tengo, hay unas que no tengo. Y entonces yo quiero ver mis preguntas y usted antes dijo, pues con la lupita, y yo no encuentro la lupa. Porque ahí están las categorías. Entonces baje con el scroll o con... Sí, bajo y encuentro. Ah, ok. Sí, ya vi el bloque administración. Sí, que el bloque administración está ya acoplado Está a la parte superior. que Ahí aquí. está a la izquierda. Entonces dígale desacoplar. Aquí en donde dice administración, en la parte superior derecha tiene como una flecha que apunta hacia la derecha, más arriba, Yo más estoy arriba y a a la la derecha. izquierda. Más Sí, pero ahí administración del curso, editar más arriba, ajustes. No, más arriba y hacia la derecha, ¿sí ve que hay una X? no, señor. Sí, dice administración y Sí, enfrente, pero no, más arriba dice administración y está en color gris. sí. A la parte derecha, ahí hay una X, pero no le haga clic en la X. Ahí a la izquierda hay como dice desacoplar. Desacoplar. Ahí, Listo. haga. Desacoplar. Y Ajá. mire, ahora sí le aparece aquí al costado derecho. Entonces, en administración, ahora vamos a ir a banco de preguntas. Preguntas. Bajemos un poquito. Eso, a preguntas. Entonces, ahora le va a aparecer acá. Si ve que te dice seleccionar una categoría. Sí. Déjenme ver categoría. Entonces tiene examen 1. Seleccionemos ahí y miremos, digamos, aportes o categoría 1. No, examen 1 no. Seleccionemos otra. Otra donde tenga preguntas. Por ejemplo, aportes. Ahí tiene una única pregunta. Sí. Entonces, si ve que aquí ya le aparece la pregunta en la parte inferior. Dice industrial con estimación a su valor. No, Bueno, no lo veo. ya cambió de categoría. Está en No, no. aportes, mire. Sí, ahí dice, mire más abajo Ah, dice constituye sociedad. industrial.
Se decidió que el aporte Carlota, especialista en productos de reportes, fuera no sé Sí. qué. ¿Listo? Entonces, si le hace clic en la lupa, puede ver la pregunta. Ahí hay una lupa. Ah, tenía que desacoplar. Aquí está la pregunta y aquí tengo mis opciones. Ujú. Entonces, digamos, dígale rellenar con las respuestas correctas. Entonces, para saber cuál es la que está bien. Ahí está. Entonces, es esa, ¿sí? De industria con estimación. Sí, Comercialización no tengo ni actual. idea. Sí, pero Listo. esa es. Entonces, cerremos ahí. Y entonces, esta es la manera en que vemos las preguntas. Siempre es del banco de preguntas en preguntas. Ya Ahora puedes cerrar ese cuadro en la parte superior derecha. Hay una X. sí, pero es que ahora se me salió otra cosa y no puedo ver. Ay, Dios santo. Ujú. Ya, ahí. Ya está cerrado. Sí, Entonces, recuerde, siempre en seleccionar una categoría es donde va a haber las categorías y aquí abajo es donde va a haber las preguntas. ¿Listo? Ahí va bien. Ahí ya tiene unas preguntas. Es sí, más, es que yo lo he intentado, pero me demoro demasiado, profe. Por eso me da pena con mis compañeros que lo cogen ahí mismo. Yo puedo demorarme días haciendo esto. Y Profe, yo, no hay problema. ¿no? Mire, Tranquila. No, y no, para no nada. voy a tener la tarea para el martes porque mis estudiantes hoy me entregaron 40 trabajos y yo tengo que corregirlos el fin de semana. Yo no voy a tener la tarea para el martes nunca. Me volveré a rajar, pero llegará el momento en que no me raje. bueno, profe. Entonces, si quiere ya puede dejar de compartir y yo ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Tranquila, profe, así nos ha tocado a todos y entendemos ese proceso. A mí, la dificultad, profesora María, para mí es, Sí. sí, pero ahí voy, le hago despacio, Ajá. se me frena el computador, no me comparte de dos. Yo le decía ayer a Diego que también tenía dificultad con eso, pero me siento aquí, tomo apuntes y despacio. Me Yo lo encantaría tener una tranquila. persona como Diego al lado en una Sí, clase sí, presencial, porque ese cuando es yo el que. lo tomé, pues la persona que lo tomé no me explicaba. Entonces yo luego venía, mire, me apoyo con mis hijas, me apoyo con compañeras, me apoyo para lograr tener lo que ya tengo. Pero si yo Sí, no tranquilo, entiendo, sí. no soy capaz de seguir. Yo necesito entender primero. Así que luego, cuando usted dicte clases personalizadas, yo le digo dónde vivo, o si quiere, me dicta la clase y yo sé que voy a ser una buena alumna. Pero ahorita Bueno, profe, no lo soy. Sí, Gracias. Diego, tranquila. muy agradecidos de verdad estamos con esa asesoría, Diego, porque con calma nos has explicado todo y ha sido muy gratificante, Diego. Uno sabe que sí. Bueno, Entonces, profe. trate de copiarse varios Diegos para varias clases en próximas oportunidades. No, esta ya es la última. Pero, profe, María me escribe después y si quiere le doy una asesoría así Sí, personalizada profe, yo le aquí escribí, a la pero no distancia. supe a dónde, porque yo le escribí ayer y usted no me contestó, o sea que le escribí mal. A Eh, demora@ucatólica. Mora, Mora, @ucatólica.edu.co. Y perfecto, la otra semana nos conectamos, aunque sea así 2 horitas, y le soluciono dudas que tenga por ahí. por favor, Diego, mil una gracias. pregunta. Y Sí, no, señor. la tarea no puede ser para más adelantico y no para el martes. La tarea, no, profe, porque es que a mí me toca entregar un informe. Ah, Es que a mí bueno, sí me molestan por eso. listo, entréguelo y dígale que me rajé otra vez. Listo, no No, importa. no, pero continúe, profe, no abandone. Ya No me aprenderé. perdone. Listo. El número de WhatsApp soporte ABA al que yo he recurrido es el mismo con usted o solo me contesta la ingeniera Marcela. Ya también súper. O sea, ambos, los dos. Ahorita Diego. es Marcela, ahorita es Marcela, Ah, porque yo ya regreso a todo lo que es integración de contenidos. Disculpen, ok. ¿y cómo hacen para que ella le conteste y que a mí no me contesta? ¿A dónde llaman? Profe, yo le comparto ya el número de ella también para Sí, que le por Sí, favor. escriba. La ingeniera Marcela también súper, súper sí, ella asequible. también A le mí no da. me contesta. Sabe que, perdón, la quiero, la admiro, también sabe muchísimo y me contesta, profesora, usted ya tiene aula. Sí, pero no la puedo manejar hasta que no la maneje. Y le voy Sí. a hacer una pregunta y me contesta, usted ya tiene aula y no me asesora. Entonces, Pídale una asesoría también si quiere, profe. Escríbale a ella al soporte ava@ucatólica.edu.co y verá que le brindamos solución entre ella o yo. ¿Listo? Uno se agenda con ellos, profe, y buscan el espacio y, profe, es de que, una. Es pues que sí, gracias, sino que las respuestas a mí han sido, usted ya tiene aula. Así me contesta la señora Marcela. Por eso no Bueno, puedo profe. con ella. ya Bueno, le voy a enviar el número, profe, aquí en el chat para que lo Listo. tengan en cuenta. ¿Listo? Sigamos. ¿Vale? Vale. Voy a seguir gracias. porque vamos un poquito colgados. Entonces, ahora vamos a crear una nueva pregunta.
Entonces, ¿quién me ayuda? Profe Jorge, Jorge Moreno, que está por ahí. Creemos una pregunta de emparejamiento. Entonces ya le digo cómo es. Entonces, ¿series o Bueno. películas, profe Jorge? Matemáticas. ¿Matemáticas? Toca crear una nueva. Bueno, creémosla en Sí. series. Creémosla en series y, Bueno, y series de creamos una televisión. pregunta. Bueno, coloquemos series de televisión, vale. Listo. Vale, Una series de series de... televisión. Y vamos a Pero crear un qué- emparejamiento. Bueno, series de televisión, yo casi no veo series de televisión. Sí, Listo. pero miremos a ver qué serie. Ah, bueno, ahorita que está de moda decir la vi alguna, es Betty la Fea. Listo, metámosle a que sean novelas. Entonces voy Sí, a novela, colocarle a entonces. una nombre de pregunta, digámosle a series colombianas, ¿sí? Entonces Sí, hagámoslo con series solo series colombianas. colombianas. Series colombianas. Colombianas. Bien. Entonces, digamos, acá, entonces, acá. ¿Cuál es Retroalimentación, nada. cómo la de pregunta? ¿Cuál es de pregunta? No, Ahí entonces estamos. aquí, ¿qué vamos a hacer? Asociación. Cuando nos referimos a este tipo de preguntas de Esa emparejamiento, es, aquí lo que necesitamos es asociar. Entonces el profesor, por correcto. ejemplo, me dijo, Betty la Fea. ¿Sí? Sí. Betty, Cuando- Betty la sí, Fea. sí. Y digamos la Sí. respuesta correcta, dígame, un actor o una actriz. La actriz, esa sí no me sé yo los nombres Ella de las es actrices. Ana María Orozco, creo que Marcela, es. sí, Ana María Orozco. Ah, bueno. Gracias. Ana María María Orozco. Orozco. Ahora, Otra segunda pregunta. pregunta. Natalia Entonces, ahí mismo. Peliteñida. La No, peliteñida. entonces ahí mismo, mire, Betty la Fea es una serie, es una novela. Entonces, aquí utilicemos otra novela colombiana. Ah, Profe, o sea que ahí sí pondríamos lo que realmente es, digamos, pregunta con respuesta a lo que es. Exacto, Sí, sí. Exacto. correcta. Este es de Puede asociación. ser café Café. y Ajá. café. Café Café. Con con Aroma de no, mujer. con- bueno, Margarita Rosa. Margarita Rosa de Francisco. Eso. listo. Sí. Margarita Rosa de Francisco. Francisco. La otra es Listo. Pedro el Escamoso. Listo. Entonces, Pedro el Escamoso, Miguel Baroni. Miguel Baroni. Eso. Uy, carajo. Entonces, dejémoslo así. Profesor Luis sí está bien enterado. Y le voy a decir, ya por último, Gracias. guardar cambios. Sí, señor, maestro. Y si guarda cambios. Enunciado la pregunta. Bueno, me faltó colocar Suministrar valor. un enuncio. Entonces, asocie el actor No, o actriz con la novela, ¿sí? con la novela, sí. Uy, pero esto sí. Pero eso sí, exactamente. Asocie el actor o actriz con la novela. Esa es la Correcto. instrucción. Eso. Y ya después le vamos a decir guardar cambios. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, Correcto. ¿cómo veo mi pregunta? Entonces la veo acá, series colombianas. Y En si la le lupa. hago clic en la lupa, entonces yo qué Ahí voy a ver. veo. Entonces la instrucción, la pregunta. Betty la Fea. Entonces, elijo entre las que están ahí. ¿Sí? Entonces aquí me Ana coloca María las tres opciones. Sí. Entonces, la segunda. Pongámosle la segunda Pedro Escamoso, pongámosle Margarita Rosa de Francisco. Para que quede mal. Listo. Claro. Y en la tercera, Javier, volvamos a ponerle Ana María Orozco, ¿la acepta? Sí, claro, él lo acepta. Ah, bueno. Y le digo enviar y terminar para ver cómo O me sea, quedó la pregunta. un alumno que está adivinando. Sí, uno que está adivinando. Correcto. Entonces, Betty la Fea nos quedó bien y las otras dos nos quedó mal. Y ¿Y si la tenemos calificación? dudas, la Y la calificación de toda la calificación ahí pregunta es cómo 1. sale. De toda la pregunta es 1. Pero ya después en el Es- cuestionario nosotros configuramos el peso que va a tener esa pregunta. Ah, Si ya, queremos ya, que ya, valga ya. más de un punto o menos. Correcto. Por ahora lo Sí, vamos sí, a dejar sí. así. Entonces, asocie el actor o actriz con la novela. Y entonces, digamos, yo quiero ver acá cuáles eran las que Ah, estaban bien. Entonces, rellena relleno con las ahí. correctas. Y ahí me salen las respuestas. Entonces digo, sí, así está bien. Y ya. Aquí cierro. Correcto. Entonces, quiero que cada uno genere ahora una pregunta de emparejamiento en sus aulas.
Y me cuenten cómo les va. Profe Rubén Darío. Sí, señor. Ayúdeme a crear otra pregunta de emparejamiento, profe. Listo. Entonces, ¿Series o películas? fue más chica. Yo creo que creo que es como más fácil. Listo. Seguimos Películas, películas que yo no veo series. Bueno, O películas. Bueno, miremos películas, entonces. listo, películas, profe. Películas. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces vamos a... Perdón, una pregunta. ¿Guarde cambios y continúe editando o guardar cambios? Guardar cambios. Solo Gracias. guardar cambios, profe María. Gracias. Bueno, crear una nueva listo, pregunta. profe Rubén Darío. Crear Crear una nueva pregunta. Sí, señor. Entonces vamos a donde dice emparejamiento, Sí, señor. agregar. Entonces le damos el nombre de la pregunta a las películas, ¿no? Entonces, películas infantiles, por ejemplo. Es El Rey León es mi favorita. entonces el enunciado, profe. Le decimos que asocie el personaje con la película o algo así. Sí, señor. Listo, profe Rubén Darío. ¿Qué sigue? Entonces, película Rey León. Entonces me voy acá a pregunta 1. Sí, sí. Bajo acá. Y colocamos en pregunta 1. Rey León. Sí. El Y Rey León. digamos que el ¿Respuesta? protagonista era Simba. Sí. Listo. En la 2, profe. Sí, ese, ¿cómo es que se llama? Mufasa. No, pero ya otra película. Otra película. Película.
Ah, ya, ya. La era de hielo. Toy No, Story. Toy Story. Toy Story. Dice el Y profe, acá, no. Y Woody. Woody. Woody, sí. Otra, hagamos otra. Y podemos colocar más si queremos. ¿Cuál otra? ¿Por qué la era de hielo, Nuki? Nemo, Monster Inc. Nemo y Nemo, Nemo. Nemo, no, Dolly. Diego, Dolly. No, Nemo Dory. Nemo Dory. Y podemos agregar más. Entonces, si yo necesito más espacios, entonces digamos para esta lo vamos a hacer de 4. Entonces leí ahí agregar. Sí. Listo, profe Rubén. Le falta una película de niños. Monster Inc. ¿Cuál otra hay? Monster Inc. Y aquí. Mike Wazowski, ¿sí? Sí, Listo. señor. Y ahora ya no vamos a hacer más. ¿Qué sigue, profe? Entonces, supongo que bajamos y le damos Guardar cambios. guardar cambios. Guardar cambios, sí, señores. Entonces, ya aquí nos quedó acá, películas infantiles. Voy en la lupa y esta nos quedó el 4. Yo podría entonces seleccionar así una por una o le digo que me rellene con las correctas para ver cómo quedó. Le digo, sí, así era. Entonces ya, puedo cerrar aquí también la vista previa y ya tengo mi pregunta. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, profe Rubén Darío. Gracias a usted. Bueno, entonces ahora voy a crear otra pregunta. Esta vez voy a seleccionar respuesta corta. Y le digo agregar. Entonces, nombre de la pregunta. Bueno, voy a salirme aquí un momento del tema porque no me acuerdo del ejemplo, pero voy a colocar, por ejemplo, Bogotá. Para que lo veamos. Entonces, enunciado la pregunta. Entonces, por ejemplo, Es capital. la capital de... Capital de Bogotá. Es la capital de... Sí, capital de Colombia. No. Y voy a colocar acá. Te quedó con tilde, profe. ¿Esto no ya tiene? No sé. Ay, no. Qué vergüenza con ustedes. Y esto que está quedando grabado. Entonces, en respuestas. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado acá? Entonces, digamos, la respuesta correcta. Por ejemplo, Bogotá. Calificación. Digámosle 100%. Pero ¿qué pasa? Aquí, en las preguntas de respuesta corta, el estudiante necesita digitar. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí nos escribió Bogotá, pero entonces necesitamos validar las posibles respuestas que un estudiante puede colocar. Entonces, porque esto sí tiene que ser idéntico. Entonces, si coloca Bogotá DC, pues también debería ser correcto. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un estudiante que nos coloca así? Pues, en teoría también es correcto, aunque pues se comió la tilde. Sin tilde. Lo vamos a castigar. Supremamente. Vamos a darle este 50%. A ese sirve, Diego, es para redacción. Sobre todo como que ser muy estrictos con redacción, tildes, comas, serviría para eso, aunque pues todas las respuestas serían, si colocas varias veces Bogotá, sin tilde, Sí. que le acierte a Bogotá con tilde, DC, ya. Hay que validar las posibles respuestas que puede colocar un estudiante. Esta no es tan usada, pero igual quería mostrarla. También sirve para los de matemática, ¿no? Entonces, después de que hagan toda una ecuación, el resultado sí es único. Ahí sí no pueden dar más de un resultado. O sea, no es muy usual para los que manejamos ambiente teórico. Sí, para lo que es texto, no. Para los que es numéricos sí ya... Es más utilizado.
Sí, porque en algo matemático sí la respuesta es única. Sí, Sí, pero claro, claro, Diego, sí. sí, porque puede ocurrírseles cualquier cosa. Ujú. Entonces, digamos, voy a ver esta pregunta. Entonces, si coloco Bogotá, así como la coloqué, le digo enviar y terminar, entonces me dice que está correcto, ¿sí? Pero ¿qué pasa, digamos, cuando tenemos mala ortografía? Entonces, Mm. ahí sí me va a parecer que es incorrecta. Entonces, así sea un solo carácter el que esté mal, Sí, la va a claro. colocar como incorrecta. Diego. Diego, ¿y cómo se llama esta categoría? Redacción corta. Respuesta corta. Esta pregunta Respuesta es corta. Ah, crear ya. una nueva pregunta y es de respuesta corta. A ver, la miro acá. Ah, debajo de opción múltiple, Sí. respuesta Entonces corta. quiero que por favor ahora creen una pregunta de respuesta corta. ¿Sí? ¿Entendida esta respuesta corta o hago otra? Si por ejemplo en la respuesta corta son, digamos, 4 palabras, 4 elementos, tendría que ser los 4, no importa en el orden en que lo digan. Sí. Uy, si son 4 elementos, yo creo que es mejor usar una pregunta de opción múltiple con Múltiple. Sí, con múltiple Sí. respuesta. Sí, porque si no, Porque esto sí es algo muy puntual. Sí, muy puntual. Puntual. Diego, Y si sería lo bueno di- otro ejercicio con esta. Bueno, voy a hacer otra respuesta corta. Entonces, agrego otra de respuesta corta. Coloquémoslo aquí. Matemática, por ejemplo, de matemática. Enunciado de la pregunta. Entonces, aquí que hay profesores de... es muy difícil de hacer esta de Aquí que hay respuesta corta. profesores de ciencias básicas, ¿sí? Entonces, algo así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí que yo tengo 2 profesores de ciencias básicas. ¿27? A ver, entonces primero que tenemos que solucionar Multiplicación. la multiplicación. En 3 por 5, 15. 15 más 8, 23 y 4, 27. Muy bien. Entonces coloquémoslo acá. 27. Ese es el valor de mi respuesta corta. Aquí sería 100% y no tendría ya otras respuestas. Y le digo guardar cambios. Es otro ejemplo. Pues con algo sencillo, ¿no? Porque yo sé que en ciencias básicas se manejan ya nivel fuerte ahí de ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial diferencial. Profe, por favor, Sí, señora. tengo yo nombre de la pregunta, ya la tengo. Las ganancias en una sociedad se conocen como única palabra, utilidades. ¿Y dónde le doy? Dice puntuación por defecto 1. ¿Cómo hago para leer? Ya voy, profe, ya. En respuesta corta, ¿sí? Sí, Entonces, aquí tienes el enunciado de la pregunta. enunciado.
¿Qué, la profesora que colocó? Yo en un nombre de es que voy mal. Nombre de la pregunta, el nombre El de nombre de la pregunta es para ti, para que lo referencies fácilmente. bueno, voy a poner aquí. Porque como estamos creando un listado de preguntas, Exacto. entonces yo la identifico yo. En la pregunta. Y en el enunciado es donde va realmente la pregunta. Entonces, ¿cuál es? Así. ¿Quién fue? En sociedad, las ganancias se conocen como. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. Y tiene que ser un valor. Una Entonces, sola. Y entonces entonces en respuesta, aquí donde dice respuesta 1, no veo las respuestas. Pues veo el enunciado, luego me dice puntuación por defecto 1, retroalimentación. diferencia, sigo, respuestas. Aquí Respuesta entonces, 1. esto es lo que nos dice diferencia entre mayúsculas y minúsculas, de una vez para todos, es que igual mayúsculas que minúsculas, sí, que no importe, ¿sí? Si colocó, digamos, en el ejemplo ahorita Bogotá todo en mayúscula, pues está correcto, ¿sí? Son mayúsculas que minúsculas, sí. Sí, Y ya si no, así seríamos más quisquillosos, diciéndole mayúsculas y pues, minúsculas debe coincidir. No, dejémoslo igual mayúsculas que minúsculas. Y aquí más calificación abajo, 100%. donde dice respuestas, entonces respuesta 1, entonces ahí Respuesta diga la palabra de la profe. Exacto, ahí está, y calificación 100%. Y ya. Listo. ¿Cuál es la respuesta, profe? Utilidades. Utilidades. Eso no tiene ni problemas de No tiene, ortografía ni ni siquiera nada. tiene tildes ni nada. Y la puede No, poner en mayúsculas o minúsculas. ya, utilidades. Listo. Listo. 100% y al final le dices guardar cambios. Un momentico que no lo veo. Guardar cambios. Listo. Perfecto. Y ahí ya nos quedó la pregunta. Listo. ¿Listo? Entonces ya tenemos las preguntas. Ya tenemos acá 5 en películas y 2 en series de televisión. Ya ahí tenemos 7 preguntas. Ya podemos armar nuestro cuestionario. Entonces, les recuerdo, aquí hemos creado nuestras preguntas y esto es solo para los docentes. O sea, ustedes son los únicos que ven esto así como lo estoy viendo yo en sus aulas. Ningún estudiante lo va a ver así. Es como si tenemos en un taleguito nuestras preguntas, nuestras 7 preguntas en este caso, las tengo divididas en 2 grupos. Una carpetica donde dice series, otra carpetica donde dice películas. Ahora voy a crear mi cuestionario porque no lo he creado. Entonces me voy aquí al aula. Recuerden en el árbol de navegación, me voy aquí, digamos este que se llama Aula Semilla Diego. Activo la edición. Y al final voy a dejarla en esta unidad 0, solo un ejercicio. Y le digo añadir actividad o recurso y voy a seleccionar cuestionario. Ayer que trabajamos foro, chat, glosario, hoy vamos a seleccionar cuestionario. Clic en agregar. Entonces le voy a colocar, por ejemplo, a nombre cuestionario día jueves, por ejemplo. Descripción, si quiero le coloco una descripción, desarrolle, solucione el cuestionario, ¿sí? Entonces, temporalización. ¿Desde cuándo? Entonces, por defecto me aparece la fecha actual. Entonces digo, sí, téngalo desde la fecha actual. Cerrar cuestionario. Entonces aquí es importante esto de cerrar cuestionario y límite. Entonces, por ejemplo, vamos a habilitar cerrar cuestionario. Le voy a decir, por ejemplo, a este cuestionario que sea desde las 5 hasta las 5:30. Y le voy a decir aquí habilitar que sea de 30 minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? ¿Qué le estoy diciendo acá? Abre el cuestionario a la fecha de hoy a las 5 de la tarde. Lo cierre a las 5:30. El límite de tiempo es un reloj. Esto es como un contador que le está diciendo le quedan 29 minutos, 28, 27, sí. Pues le coloca también un poco más de presión a las personas. Pero entonces es importante saber qué significa cerrar el cuestionario. ¿Por qué? Porque digamos, le digo, abrir el cuestionario es a las 5, pero ¿qué pasa si un estudiante entra a las, no sé, 5:15? Y el límite de tiempo le aparece 30 minutos, entonces en ese momento entra y ve su reloj que va en disminución desde 30.
¿Cuándo se cierra el cuestionario? ¿A las 5:45 o a las 5:30? 30. A las Sí, 30. Sí, señor. Este es el que prima. Este es el que tiene más privilegio, el que tiene la prioridad. Cierra el cuestionario a las 5:30. No me importa que aquí le diga que le falta todavía tiempo. No. Cierra a las 5:30, cierra a las 5:30. A las 5:31, mejor dicho. A las 5:30 ya se acabó. Entonces, aquí, cuando me dice, cuando el tiempo ha terminado, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario, no se contabilizará. Profe, No recomiendo esa opción. y si uno no le pone nada en límite de tiempo, o hay que ponerle. Pues si no le dejas límite de tiempo, pues él se puede demorar 2, 3 horas. Cerrar cuestionario a las 5:30, pero abajo en límite de tiempo no le ponen nada. Sí es, no, sí es, sí, no importa. Ah, Está bueno, bien, porque un está bien. estudiante de Derecho se la gana. Si tú le pones que cierre a las 5:30, pero decía media hora y el reloj todavía le marca, él se la gana. Bueno, Él- entonces no le habilitas esto. no se le habilita eso. Sí. Ujú. Ellos para ¿Cuándo? tutelar sí lo saben hacer muy Ustedes los enseñan. bien. Sí, señor, sí, se lo ganan. Cuando el tiempo ha terminado. Entonces, por defecto me dice que si, no, si el estudiante no dio clic en enviar, no se contabilizará. Yo no recomiendo usar esto. ¿Por qué? Porque después entonces vienen, digamos, con ese tipo de estudiantes problemáticos. No, pero es que yo sí le enviaron y que la plataforma, que el sistema. Entonces díganle el envío se realiza automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? A las 5:30 hay personas que de pronto todavía están en el cuestionario, no lo han terminado. Él llega y les dice, no, ya, se va el cuestionario, se fue. No me importa si le faltaban 2, 3, 4, 5 preguntas, se va y las preguntas que le faltan, pues le van a aparecer en cero. No va a aparecer ninguna respuesta. Entonces, recomendamos utilizar siempre esta, que el envío se realice automáticamente. Periodo de gracia del envío no lo utilizamos. Esto se utilizaría si utilizamos esta opción de que hay un periodo de gracia. Entonces le decimos, días no, digamos minutos. Entonces, un ejemplo, le doy 10 minutos. Entonces, cierra a las 5:30, pero los estudiantes, sin que ellos sepan, tienen un periodo de gracia de 10 minutos para enviar el cuestionario. Pero lo que yo prefiero es que el envío se realice automáticamente. De una vez me desactiva esto. A las 5:30 envía los cuestionarios. Calificación, ya revisamos, sin categorizar. Intentos permitidos. Miren, aquí es como yo tengo configurado los cuestionarios que ustedes tienen en ABA. Recuerden que por cada día hay un cuestionario, no olviden hacerlos. Yo los tengo sin límite, pero ustedes pueden decirle 2, 3, si quieren, como ustedes gusten. Entonces, si tengo 3, entonces método de calificación. La más alta, o sea, si de los 3 yo busco, si en una saco 10, en otra 8, en otra 5, el sistema se queda con la de 10. Promedio, entonces llega y coge 10 más 8 más 5 y la divide en 3, ¿sí? Entonces le da como un 8, como un 7 algo. Primer intento, pues esto no vale la pena. Si uno deja más de un intento y decirle, escoja el primero, pues no tiene gracia. El último intento, entonces escogería el último que hayan hecho. Entonces, si fue el último 5, pues se quedó con el 5. Entonces, generalmente se le dejan más alta. Si el profesor dice, no, yo, cuestionario es único, yo lo necesito uno, solo una vez. Entonces, pues esto ya pierde sentido, ya no hay nada que sacar promedios, ni sumar, ni nada. Entonces, simplemente coge ese único intento. Esquema. Página nueva. Entonces. Diego, perdón, una pregunta Sí, acá. señor. Claro, Diego, profe. ¿es recomendable cuando uno hace esto? Por ejemplo, yo que hice selección múltiple, el darle la oportunidad al estudiante de que tenga 2 intentos. Muchos quieren devolverse cuando, digamos, seleccionan, por ejemplo, la C y van más adelante y no, resulta que era la A. ¿Ese ejercicio es recomendable, Diego, cuando se hace selección múltiple, de ponerle 2 intentos o mejor, porque como que el sistema les da una nota por el No. primer intento y luego les da una nota por cuando fui a pasar le la nota? comento. Exacto, Diego, gracias. Espere, profe, ya le comento, profe. Cuando hablamos acá de intentos, el intento es cuando ya terminó. O sea, ustedes ya tienen una nota de ese estudiante, entonces eso es un intento. O sea, ya después de que envió un intento, ya no se puede volver.
Ya lo que estamos hablando es del método de navegación, lo que dice el profe de volverse o navegar ya dentro del intento, dentro del cuestionario. Pero lo que estamos diciendo acá de que, ¿cuál era? Intentos permitidos. Si yo le dejo aquí 1, es que solo una vez. Es diferente. Lo que ya dice el profesor es el método de navegación. Entonces, ya contestó. Entonces, yo puedo tener acá las preguntas. ¿Cuántas preguntas por página? Una pregunta por página. Nunca. Todas las preguntas en una página. Entonces, si tengo 10, entonces las 10 aparecen de ahí para abajo. Le digo, no. Eso es muy fácil. Yo recomiendo que sea una pregunta por página en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ustedes no están viendo a sus estudiantes. Entonces, es muy fácil tomar un pantallazo, mandarlo por WhatsApp. Entonces, es mejor que sea una pregunta por página. No es que sea infalible, pero ayuda. Aumenta un poquito la dificultad. Como Y que en nos lo que sugieres también en torno a la virtualidad y que estamos queriendo evaluar por esto, pero también sabemos que el estudiante pues está solo, está sin la vigilancia de nosotros y bueno, todo tener... ustedes son libres, son autónomos en cómo quieren configurar el cuestionario. Es lo que el profesor dice. Entonces, método de navegación libre. Entonces, si son 10 preguntas, él está en la 8. Si yo lo dejo así, pregunta por página, está en la página 8 y dice, yo tengo dudas como en la segunda, yo me devuelvo. Entonces, el método de navegación es libre. Si el método de navegación es secuencial, entonces contesta pregunta 1, se va a la página 2, pregunta 2. Ay, yo tengo la duda sobre la pregunta 1. ¿Me voy a volver? No puedo. Secuencial, no puede. Una vez que avanza, no se regresa. Entonces, Ok, ya, ok, Diego, sí. ya depende, profe. Si es un quiz, entonces el profe lo puede dejar libre. Si es un parcial, pues yo lo dejaría pregunta por página y secuencial. Y un intento. Pero eso sí ya va en cada profe. Ok, Comportamiento de las preguntas, que ordene al azar las respuestas, sí. Retroalimentación diferida, no tocamos nada de esto. Esto no, prohibido. Opciones de revisión. Entonces, aquí es importante también entender esto. Son momentos. Entonces, aquí hay 3 grandes momentos. Después de cada intento, mientras el cuestionario esté abierto y después de cerrar el cuestionario. Entonces, sigamos el ejemplo que es el cuestionario que nosotros estamos haciendo, que es de 5 a 5 y media. Entonces, inmediatamente después de que cierra el cuestionario, él cierra el intento. Entonces, un estudiante comenzó muy juicioso su parcial a las 5 de la tarde y a las 5:10 ya acabó. Entonces, a las 5:10, ¿yo qué le quiero mostrar? Entonces, yo quiero mostrarle el intento. El intento quiere decir que le muestra las preguntas y lo que él contestó. Entonces, yo le digo, no, en ese momento yo no lo quiero mostrar. Yo digo, no. La retroalimentación no importa porque no hemos colocado los puntos. Yo le digo, sí, yo quiero que usted sepa que las 10 preguntas se sacó 8, 7, 6, 5. ¿Por qué? No, solo quiero que sepa los puntos o si quiere ni lo dejo. Pero sí, los puntos está bien. Entonces, ¿qué significa acá más tarde? No, esta dejémosla de último. Entonces, después de cerrar el cuestionario, a las 5:30, a las 5:31, yo ya le quiero dejar al estudiante ver el intento. Sí, ya todos tienen que haber terminado a las 5:31, ya tomo a las 5. Cuidado ahí con el celular. Ahí lo silencié a todos, qué pena. Después de cerrar el cuestionario, entonces a las 5:31, ¿yo quiero que vea el intento? Sí, yo ya quiero que vea qué fue lo que contestó. Que si es correcta, sí, yo ya quiero que sea correcta y que vea con sus puntos y que vea todo. Aquí ya no me importa, después de que yo cierro el cuestionario, pues ya no importa porque ya nadie más puede realizar un intento y ya no va a haber copia. ¿Qué significa este espacio? Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. Entonces, tenemos nuestro estudiante que terminó a las 5:15. De las 5:15 a las 5:30, aquí hay una ventana de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este tiempo quiero ver, el sistema me dice, quiere que en ese momento, ¿usted qué le quiere mostrar al estudiante? Y yo no le quiero mostrar nada hasta que él termine, hasta que todos terminen. Cuando ya se cierra, entonces esta es mi recomendación. Déjenlo en puntos, puntos, y aquí ya pueden dejarle ver todo. Cuando ya todos han acabado. Son 3 momentos. Apenas acaba el estudiante, en el espacio
desde que él acabó y se cierra el cuestionario y cuando ya se cerró el cuestionario. Esta es mi recomendación. Apariencia. No, nada. Restricciones extras sobre los intentos. No, esto lo utilizaban en derecho, que es por segmentos de red, para que los cuestionarios, los preparatorios los respondieran dentro de las salas de la universidad con alguien cuidándolos. Esto es para que si lo están haciendo desde su casa no lo dejen, pero no, nosotros no requerimos nada de esto. Nada. Y ya, con eso ya tendríamos nuestro cuestionario. Yo le digo guardar cambios y regresar al curso. Esos son los parámetros del cuestionario. Todavía no le hemos agregado preguntas, son solo los parámetros del cuestionario. Entonces, quiero que ustedes lo hagan de nuevo, no lo hagan en sus aulas y me comenten cómo les va. Si tienen preguntas, entonces me comentan en alguna de las opciones. En temporalización, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes, digamos, tienen un cuestionario en una semana, lo pueden hacer desde el día de hoy y le dicen solo que abra dentro de una semana. Disculpe, ¿inicia uno por editar? Eh, ¿Dónde empieza? activamos la edición. Una vez que hayamos activado la edición, al final le vamos a decir añadir una actividad o un recurso. Ah, listo. Gracias. Bueno. Mi profe, qué pena. Sí, cuénteme, profe. Tuve que contestar una llamada y me perdí. ¿Sí? Quería defenderme sola y no te quería decir, pero sí, me perdí. Listo, profe, no importa. Iba en esquema, profe. Llama a un amigo. Ah, espérate, ¿qué era? ¿Qué iba? Perdón. Temporalización, calificación más alta, esquema, en esquema. Voy para allá. Esquema. Sí, señor. Página nueva cada pregunta, sí, puedes dejarlo cada página nueva cada pregunta. Y en mostrar más, método de navegación libre o secuencial. Libre es que se pueden devolver dentro del sí. cuestionario. Y secuencial es que
Si están en la 3, ya no se pueden devolver a la 2 ni a la 1. Luego sigue. Comportamiento de las preguntas, no tocamos nada. Opciones de revisión, sí. Ah, sí, mentira que hasta ahí vi. Apariencia. Recuerda solo dejar por mucho puntos en lo que son las columnas inmediatamente después de cada intento y más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. Uy, profe, un tecitico atrás de lo que va para que yo me empate con ella. ¿En Sí, cuál, profe? puse no le voy a poner periodo de gracia para el envío, solamente que cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. Sí, Luego, ¿a dónde sigo? ¿A calificación? No. vamos a decir que este cuestionario, por ejemplo, es hasta mañana. Sí, yo le puse que hasta las 5:40, digamos. Sí, Sí. Y que de 3 intentos le dé la calificación más alta. ¿Y luego a dónde sigo? ya voy. Calificación. A esquema. Sin límite, antes la profe le dejó 3, le dejó la más alta. Sí. Si quieren esquema, entonces cada pregunta, entonces método de navegación libre o secuencial. Uy, no, momentico. Esquema. Voy en esquema y dice, y si le pongo cada pregunta o mostrar más, ¿dónde veo lo de secuencial? Mostrar más. En mostrar más, listo. Método de navegación, voy a ponerlo secuencial. Listo, que no les deja devolver. Después, opción de revisión. O sea, voy más abajo, no sé, Sí, opciones de revisión. pero no los veo. Después de esquema está comportamiento de las preguntas y después opciones de revisión. Ya. Opciones de revisión y entonces le dejo solamente los puntos aquí y en el último se los dejo todos. Sí, Cerrar el cuestionario, que vean todo. Listo. Y guardar cambios y regresar al curso. sí. Ay, Dios, listo. Ya. Ok. Listo. Pues sí, decía en qué momento dijo lo de las preguntas. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Ya bien? Bien, sí. No sé dónde quedó eso, pero ya lo hice. Al final de la unidad en la que esté trabajando, profe. Entonces ahí tengo cuestionario examen. Así Sí, le como puse. lo haya llamado, profe. Sí, Yo el perfecto. mío lo llamé cuestionario de juez. El resto, ¿cómo van? Los que están por allá, los que no he escuchado, profe Carlos Palacio, profe Luis Campos. Profe, ¿no hay como un manual para ABA? ¿Que no pueda tener un manual? Profe, en el aula de ABA Octubre, ahí hay videotutoriales. Yo tengo videotutoriales para todo esto. Es que me encanta el papel. Quisiera tener un cuaderno. ¿Papel? No, profe. Yo sé que No, esta es la idea. La idea es esto, ya no más papel. papel, pero si uno tuviera un manualito, podría practicar más, pues, personas como yo. Sí, profe, nosotros, le habla Luis Campos, Sí, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? En el caso particular de ciencias básicas, digamos que este tipo de actividad que usted nos está presentando hoy, entonces ya la veníamos desarrollando desde el semestre pasado. Digamos que no es que yo sea pues ágil, demasiado ágil, pero digamos que ya había tenido muchísimas experiencias. Con este test, digamos que voy súper, voy bien, muy bien. Bueno, listo, perfecto, profe Luis. Listo, perfecto. ¿Quién era el otro? Profe Carlos y profe Andrés. Uy, profe Andrés nos acompañó. Y al final llegó. Muchas gracias a las personas que me suministraron hoy teléfonos muy gentiles, de verdad. La profesora Sonia Rocío,
y ese teléfono que me dieron de soporte Saba. Espero que Sí, me profe. contesten. Muchas gracias. Ese de soportar ABA también es muy útil, profe. Bueno, es que he tenido mala experiencia, pero no quiero ser negativa, quiero ser positiva y quiero aprender. Pero es que he tenido mala experiencia, por lo que o no me contestan o me dicen, usted tiene aula. Pero, profe, revise el aula que tenemos aquí en octubre y en serio, realice los cuestionarios, ahí hay videotutoriales, o sea, esto es de hacer y volver a hacer y volver y volver a hacer y verá que le va cogiendo el tiro a todo este tipo de actividades. Exacto, como dice Diego, profe María, sí, eso es de paciencia y con calma, profe, no presionarse uno porque yo también voy muy lento y reconozco, profe, sí, a mí también me cuesta mucho, pero pues me auxilio mucho con ellos y pregunto, me toca, profe, hacerle despacio porque igual como hemos estado tan acostumbrados a la presencialidad, esto nos tomó sorpresa y nos toca La despacio. verdad que yo, pues por asesoría, una de mis hijas, lo que no viven conmigo. Tengo una en Estados Unidos, una ingeniera y tengo una arquitecta, y me enseñaron a manejar Google Classroom. Y entonces, a través de eso lo estoy haciendo. Lo que quiero es cambiar Google Classroom por ABA. Pero yo he hecho exámenes también y siempre les organizo todo el material y hago videos todos los jueves. Los hago, no, yo hablo y mi hija me los graba y yo se los subo facilísimo a la plataforma y tienen toda la información. Ahora quiero cambiar eso por ABA. Sí. Pero ABA es Sí, muy útil, profe. ABA sí doy, y no es porque esté Diego acá, pero a mí me ha servido montones. Para este semestre, vital, vital. Sí, porque se puede subir. Humanidades tiene grupos muy grandes y se suben 40 trabajos y todo queda en carpeta con la fecha, la hora de entrega. Todo ujú. está ahí, sí. Y profe No, muy María, efectivo. sígase matriculando en próximas formaciones, sígase matriculando. Y entonces, ¿sabe qué me pasa? Lo que me pasó ayer. No puedo tener nunca una semana en donde yo tenga las 2 horas libres a la misma hora. Y prima la clase y prima la tutoría. No hay nada que hacer. Entonces, si uno Bueno, se pierde, pues le toca volver a tomar, pero ya, la tercera será la vencida. Pero hoy le he pues, sacado provecho a lo que lo he podido hacer. bueno, profe María, me alegro mucho. Entonces, ahora vamos a la última parte del día de hoy, que es agregar preguntas. Entonces, ingreso a mi cuestionario. Entonces, él me advierte, me dice, usted no ha agregado preguntas. Y digo, sí, señor. Entonces, él me da aquí una opción que me dice editar cuestionario. Y si la vemos aquí en la parte derecha, también yo tengo la misma opción. Editar cuestionario, que hay que diferenciarla de editar ajustes, porque en editar ajustes yo edito los parámetros del cuestionario, o sea, el tiempo en que lo abro, en que lo cierro, lo que estábamos haciendo ahorita, ¿sí? Mientras que en editar cuestionario es donde nosotros vamos a agregar las preguntas. Hago clic ahí en editar cuestionario y entonces me aparece esta pantalla donde realmente pues no he agregado nada. Entonces yo tengo aquí un botón que me dice agregar. Entonces en agregar tengo 3 opciones. Una nueva pregunta, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque si ustedes agregan una nueva pregunta desde acá, esta pregunta queda solo para este cuestionario y no va a quedar. Mire, voy a hacer clic aquí, nueva pregunta. Entonces, parece que es muy similar a lo que hemos hecho, con la diferencia de que esta pregunta va a quedar solo asociada a este cuestionario. ¿Y cuál es la idea? Pues que los bancos de preguntas son para reutilizarlos. Entonces, un banco de preguntas, yo puedo hacer un banco de preguntas, digamos, por unidad o por corte, y al final yo puedo hacer un parcial final donde traiga preguntas de cada una de las unidades. Entonces, es mejor que lo hagamos como lo hemos hecho el día de hoy. Primero crear las preguntas en el banco de preguntas y después sí venir a agregarlas. Entonces, esta primera no la recomiendo. Se puede hacer, pero no la recomiendo. Del banco de preguntas, entonces, sí, señor. Esto es lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces, yo tengo acá, recuerden, las categorías. Entonces, hoy que trabajamos, hicimos 5 preguntas. Miren, aquí me aparece el número. Y 2 en series. 5 en películas y 2 en series. Entonces, bueno, tráigame estas 5 de películas. Entonces le digo, me aparecen cuáles están acá. Yo puedo ver en la lupa cuál es. Si no me acuerdo, yo, sí, ya me acordé. Y yo puedo traer, digamos, estas 3, o puedo traer 2, o las que yo quiera, o puedo traerlas todas. Digo, tráigamelas todas, tráigame las 5. Entonces,
como yo le dije en mi cuestionario cuando lo estaba editando ajustes, le dije una pregunta por página, entonces él me trae 5 páginas. Entonces, en este momento, tengo 5 preguntas y aquí me dice por defecto calificación máxima 10. Entonces le digo, y me dice total de calificaciones 5, porque él llega y coge y dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo digo, bueno, entonces dejémoslo de 5. Guardar. ¿Sí? Entonces, mi cuestionario en este momento vale 5 y cada pregunta vale lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Yo digo, no, pero es que este parcial yo lo necesitaba de 10. Pues lo dejo aquí de 10 y le digo siempre guardar cada vez que cambiemos la calificación. Y entonces, ¿él qué hace? Él llega y dice 10, entonces yo necesito que esto valga 10, entonces dice, él llega y automáticamente hace la regla de 3. Entonces, ¿qué hace? Como son 5 preguntas, a cada una le va a dar un valor de 2. Entonces dice 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos puede pasar acá? Que yo digo, no, la pregunta de, por ejemplo, de películas infantiles, yo quiero que esa tenga un valor mayor. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, esta quiero que no valga 1, sino que valga 2. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me dice total de calificaciones 6. Entonces yo digo, no, pues que valga 6. Pero si quiero que, por ejemplo, valga 10, entonces ¿él qué hace? Él automáticamente lo hace. Yo no tengo que saber nada, no tengo que hacer cálculos. Si es así, entonces él llega y coge y divide este 10 en 6, o digámoslo 9, para que nos dé algo más exacto. Entonces, digamos 9 y llega y lo divide en 6. Eso me da 1.5. Entonces, esta pregunta valdría 1.5, 1.5, 1.5 y esta valdría 3 puntos. Si yo no me quiero complicar con eso, yo digo, no, todas valgan igual. No me quiero complicar, entonces, y que valga 5. Pero eso sí ya va a gusto de ustedes. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Eliminemos las preguntas. Bueno, las preguntas al azar o no. Entonces yo quiero que las preguntas estén al azar y las respuestas al azar. Le subo la dificultad a mi cuestionario. ¿Listo? Entonces, agreguen preguntas de esta manera en sus cuestionarios. Carlos Palacio, profe. Diego, se quedó en la pantalla de explicación de soportes de revisión y no se devuelve. ¿Cómo así, profe? Profe Carlos, no le entiendo. Soportes de revisión y no se devuelve, no. Profe Carlos, ¿me escucha? Me escribió en el chat, pero... No, sí te escucho. Es que se trabó la pantalla ahí por error le pedí explicación de soportes de revisión y no me pude devolver al cuestionario, me tocó volver a reiniciar. Entonces me toca rehacer el diccionario y hacer esta práctica de agregar preguntas. Bueno, profe. Ok. Bueno, profe Carlos. Gracias, Diego. Nunca me acuerdo por dónde empiezo. Activar edición. No hay que activar edición para agregar preguntas, no. No. Administración. Tengo que empezar por el banco de preguntas. Ya voy, profe, ya voy a hacerlo nuevamente. Ay, sí, por favor, que no sé por dónde empezar. Esto ya lo eliminé. Entonces voy aquí a la unidad 0, que es donde yo tengo mi cuestionario. ¿Sí? ¿Sí estás viendo mi pantalla, profe? Sí, ahí la estoy viendo. Entonces ingreso a mi cuestionario y aquí le digo editar cuestionario. ¿Dónde está editar cuestionario? Ya lo voy a editar cuestionario.
Uy, señor. Dice que aún no se han agregado preguntas. Ay, sí. Sí, señora. Aún no se han agregado. Entonces, después vamos aquí a agregar Ah, y le entonces, digo del banco de preguntas. o sea, voy a poner aquí editar cuestionario primero, ¿sí? Sí. Y ahí sí voy a editar cuestionario, creo. Editando cuestionario. Editar preguntas. Entonces, estoy editando cuestionario Y le decimos agregar. y debo ponerte el banco de preguntas. El banco de preguntas. Del banco de preguntas y allí entonces busco las categorías donde yo tengo preguntas. Entre paréntesis me salen las categorías que tienen número de preguntas. Yo Me veo que dice aquí esta tiene 5 y 2. categoría por defecto para preguntar compartidas con conexión. Y luego no se está aplicando ningún filtro. Filtrar por etiquetas, no. ¿Ya buscaste una categoría que tuviera preguntas? Yo seleccioné películas, porque yo creo hoy las categorías películas y series de televisión. Entonces, algo que tenga preguntas. Sí, ya seleccioné una que tiene deportes y ¿puedo seleccionar todas las preguntas? Sí, señora. 1, 2, las que quieras. Listo, todas. Todas. Añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Sí, señora. Ahí las tengo ahora. Ya, le voy a dar calificación. Yo lo voy a dejar en 10. Eso dice por defecto, pero yo total de calificaciones 3. Voy a dejarlo en 10 a ver qué pasa. Calcula. ¿Dónde le pongo que reordenar al azar? Con el chulito acá donde dice reordenar preguntas al azar, entonces ahí se le coloca el chulito. Es que si me cambio de pantalla no voy a ver la mía. ¿Voy a poner agregar? Si ya yo puse que calificara en 10, ¿pongo agregar? No, si ya tiene las preguntas no hay que agregar más, a menos de que quieras tener más preguntas. No. Digamos, digamos en este caso yo tengo 5 acá y yo digo, no, yo quiero agregar que yo sé que yo tengo otras 2 preguntitas por No, allá. yo no Yo me quiero. voy, pero yo lo voy a hacer. Entonces voy del banco de preguntas y digo, ya traje las 5 de películas, ahora voy a traer las 2 de televisión. Y están acá nomás, la de Alf y la de series colombianas, las selecciono y le digo, tráigame estas 2. Ujú. Entonces ya tengo aquí 7 Vale. preguntas. Entonces yo entonces le voy a decir, sí, que valga 7. Digo guardar. Ajá. Siempre guardar. Siempre que cambio la calificación máxima, hay que decirle guardar. Y ya. Y entonces, ahora, ¿cómo veo mi cuestionario para todos? Aquí hay algo que me dice vista previa, sino que a mi mamá gacho no me deja coger. Entonces, yo pico en otro lado, digamos resultados, y después sí le doy vista previa para ver cómo quedó mi cuestionario. Entonces, miren, yo traje de 7 preguntas, entonces me dice, asocie el actor con actriz, entonces yo voy contestando, entonces siguiente página, entonces hago clic aquí en siguiente página y de una vez esto cambia. Entonces me dice, ya usted está en la página 2, así es como lo vería un estudiante. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la pregunta de náufrago? Tom Hanks. También puedo contestar, digamos, unas mal. Digamos, aquí yo no contesto nada. Entonces, yo lo dejé secuencial. Entonces, si es que ya no hay anterior, ya no me puedo volver yo, no contesté la 3. No, ya se jodió.
Entonces acá escojo otro. Si yo le doy siguiente, ya no me deja devolverme. Capital de Colombia. O sea que tú no lo dejaste libre, profe, para que pudiera. No, yo lo dejé secuencial. El mío lo dejé secuencial. No me acordaba y me acabo de dar cuenta. Profe, nos querías corchar. No, este solo es para mirar cómo. Y entonces, si ya tengo ya mi cuestionario, ya lo dejé en calificación 10, ya le puse guardar. Entonces, Ya está. Creo que era así. Y al final, ya el estudiante lo único que dice es terminar el intento. Ah, profe, lo que no, yo te iba a preguntar, lo que no pude es ponerle aquí calificación 10, pero me quedó, tengo 4 preguntas. Ya ¿Cómo? voy. Te digo, ya por último enviar todo y terminar. Entonces me dice que saqué 4 de 7. Él hace todos los cálculos. Eso sí, no se preocupen. Entonces esta herramienta es muy valiosa porque, digamos, ustedes si configuran un cuestionario la primera vez y gastan mucho tiempo, no lo voy a negar, pero ya después es reutilizable. Y me voy a volver entonces otra vez, digamos, a lo que me pregunta la profe, a editar cuestionario. ya voy a volver, a ver dónde está. Aquí están sus preguntas. Listo. ¿Y entonces ahí qué? Entonces la profe Sonia me preguntaba cómo cambiar la nota. Digamos, yo tengo 7 preguntas y yo las tengo que valga 7 puntos, o sea, cada una un punto. Yo digo, no, que valga 10. Así tenga las 7, que valga 10. Entonces selecciono aquí, marco 10, lo escribo, lo digito y le doy clic en guardar. Entonces ya el sistema a cada una le asigna un valor de 1. No sé, 1. Pero no, 1.1, 1.2. Esto no cambia, esto listo, aquí no cambia, pero él, en el momento en que haga cálculos. Ok. O sea, siempre va a aparecer 1.00. Sí. Ah, listo, profe. Es mejor dejarlo así. Ok. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces voy a borrar todas estas. Permítanme. Las selecciono. Le digo seleccionar todos. Voy a eliminar para que veamos también otra cosa que podemos hacer. Entonces le digo agregar. Entonces yo le dije una nueva pregunta. No, esta no la recomiendo. Del banco de preguntas. Esta fue la que ya vimos y tenemos una pregunta aleatoria. Entonces, digamos, yo digo, sí, voy a seleccionar una pregunta aleatoria. Busco la categoría. Digamos aquí, esta que tengo 5, me sirve. Y entonces me dice, ¿cuántas preguntas quiere? Entonces yo le digo, voy a traer 3. Tengo estas. Y le digo, agregar pregunta aleatoria. Entonces, no sé cuáles son. Entonces él me puede traer aquí cualquiera. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para, digamos, si yo tengo un banco de preguntas grande, un banco de preguntas, no sé, de 20 preguntas para un parcial de 5 preguntas. Si yo hago esto así, entonces ¿el qué hace? A cada estudiante va a traerle de manera aleatoria 3 preguntas. Un ejemplo acá. Si yo tuviera 20 preguntas en mi banco y le digo, tráigame 3, a cada estudiante le va a traer 3 diferentes. Obviamente en algunos se va a repetir, pero la probabilidad de que haya copia es aún menor. Digamos, los exámenes de inglés son así, con bancos de preguntas grandes. Y no, la verdad no sé ahorita cómo los estén manejando en ciencias básicas, si también manejan bancos de preguntas grandes o no. Entonces, esto aumenta la dificultad para el estudiante. Los de inglés sí son así. Entonces, lo que les digo, esto es bueno porque es reutilizable. Yo creo mi banco de preguntas una vez y lo puedo reutilizar las veces que quiera. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí. No, Diego, muy útil y agradecerle mucho por la asesoría. Diego, en caso de que, bueno, cuando tengamos estos cortes de clase, podemos recurrir, por tanto, a la ingeniera, si tenemos dudas en el desarrollo,
el ejercicio de desarrollar esos parciales, les podemos escribir, ¿cierto? Al Claro, correo, ahorita, sí, porteado. claro, siempre está el correo de soporte ABA o el celular de Marcela. Pues yo Listo. ahorita ya voy a dejar de dar soporte, pero sí, también me pueden preguntar, no hay problema. Vale, Diego, agradecerle mucho, sí, muy, muy, muy chévere. Sí, si tienen dudas, entonces en ese momento dicen, no, yo tengo como miedo, quiero que me revisen el cuestionario antes de ponerlo en producción, pues nos llaman, nos escriben y lo Sí, revisamos, no hay ningún sí. problema. Ajá. Antes de pasárselo a los estudiantes, que es donde uno ya encuentra ahí el choque, porque ya es resultado con ellos. Los Sí, resultados con ellos, sí. y que es lo bueno, digamos que ustedes crean el cuestionario una vez, voy a devolverme aquí a la unidad y lo duplican. Si lo necesitan, ya, miren, yo aquí lo duplico y ya me duplica todo, me crea todas las preguntas, todo lo hereda. Si fuera para otro grupo, mañana vemos eso de grupos, de cómo utilizar, digamos, un cuestionario con 2 grupos. Ok, O sea, Diego. cuando uno tiene varios cursos, ¿a eso se refiere? Sí, profe. Listo. O sea, varios grupos, una Sí. misma asignatura, varios Sí, grupos. exacto. Sí, pero a la profe María no le recomiendo que lo maneje así. O sea, sí, si quiere, mañana lo miramos y todo, pero no, manéjelo como aulas independientes. Si no, se puede volver un poquito loca. Ya cuando tenga más manejo en esto, Ujú. sí ya se le puede meter eso de agrupamientos. Ah, bueno, perfecto. Mil gracias. Muy gracias, profesor Diego. Hoy le saqué provecho, logré entrar por donde era y le saqué mucho provecho. Ah, qué bueno, profe. Entonces, no sé si alguno de sus compañeros tengan preguntas, o si no, pues ya dejamos hasta ahí. Nos rindió, alcanzamos. Perfecto. Muy amable. Entonces los espero mañana Bien, muchas a gracias. las 4. Diego, Para la muchas última gracias. clase. Feliz tarde. Bueno, profe Luis, profe María, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Muchas Hasta gracias por mañana, todo. Bueno, profe profe Diego. Jorge, Mil gracias. profe Rubén, profe Jorge, profe Luis, Gracias, profe, muy amable. profe José Isidro, que esté muy bien. Mañana, muy gentil. Bueno, hasta Bueno, profe. mañana. Gracias, hasta mañana. Chao, profe Jorge, Ah, profe Carlos. gracias. Que Chao, descansen. Chao, profe Sonia, que estés muy bien. gracias, profe.